te quiero enseñar cómo hacer este tipo de diseño paso a paso. Así que si estás interesado en saber cómo vamos a hacer este tipo de diseño desde ceros, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Sánchez, bienvenido a mi canal de YouTube y en este video les voy a enseñar cómo vamos a hacer desde cero este tipo de diseño, desde el dibujo inicial en papel y transferirlo a tu iPad para luego convertirlo en un diseño como este que puedes repetir y convertirlo en productos. Sí, yo sé que todavía no estamos en Halloween, pero cuando queremos vender nuestros productos tenemos que hacerlo antes de tiempo para que estés preparado ya para Halloween. Bueno, para este video vamos a utilizar un canvas de 8 pulgadas por 14 pulgadas y 300 dpi. Y vamos a utilizar esta plantilla para que nuestro diseño nos quede súper cohesivo para hacer nuestro diseño final. En verdad, me ayuda a organizarme cuando hago mis diseños. Estas plantillas las van a conseguir en la parte donde dice plantillas maravillosas. Lo único que tienen que hacer para utilizarla es seleccionar la plantilla, colocarla en la mitad y colocar fit canvas, y el tamaño que les di cuadra perfectamente con esta plantilla. En varios videos de YouTube también les he mostrado cómo utilizo esta plantilla para organizarme. Si ustedes a veces hacen sus diseños y les es difícil organizarse, esta es la manera en que lo hacen. También lo pueden hacer sin la plantilla si ustedes ya están acostumbrados a hacer sus diseños sin ningún tipo de plantilla, pero si están comenzando, en verdad se los recomiendo muchísimo utilizarlo. Para mi diseño lo primero que hago yo es dibujar mi dibujo en mi cuaderno. A veces utilizo el iPad para hacer el sketch, pero en esta ocasión utilicé mi cuaderno de dibujo. Si se dan cuenta, se parece a la plantilla que les mostré y tiene más o menos la forma, porque cuando yo la utilicé, como tengo varias plantillas, a veces me imagino dónde podría quedar bien un dibujo y termino estructurándolo. Posteriormente a eso cargo mi diseño a Procreate, es decir, le tomo una foto y lo cargo. Simplemente ustedes se van aquí a la parte de herramientas e insertan la foto que ustedes hayan tomado y les va a aparecer su dibujo. Para calquearlo o para hacer nuestro sketch, lo que voy a hacer es darle con los dos dedos y bajar la opacidad. Si se dan cuenta, prácticamente cuadra con el diseño de la plantilla. Y digamos que eso no es casualidad, sino que a la hora de hacer de este diseño yo veo algunas plantillas y me imagino dónde podría yo utilizar y crear un diseño. En este caso lo hice con esta plantilla. Bueno, una vez que ya esté mi diseño acá, si se dan cuenta no cuadra perfectamente, se sale un poco. Yo podría, en este caso que son fantasmas, yo podría agarrar ese diseño y seleccionar la imagen, es decir, seleccionar la foto que cargué y podría distorsionarla de alguna manera si yo quisiera hacerlo. Es decir, si yo por ejemplo quiero que este fantasma me quede un poquito más pequeño o más grande, o quiero hacer que este del medio, que es como el principal, se vea más grande, también lo podría hacer. No siempre podemos hacer eso porque va a ser depende del diseño. En este caso, como son fantasmas, yo puedo modificar lo que yo quiera. A veces hacemos flores o algún animal y se va a ver extraño que modifiquemos nuestro dibujo. En este caso sí queda súper bien poderlo modificar. Entonces yo tengo la idea de hacer más grande el fantasma del medio, pero si vemos, al hacer más grande el fantasma del medio, los demás se salen. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente ahora mover los otros. Vamos agarrando las puntas y al mover las puntas, yo utilicé aquí la parte de grab, y donde yo hunda es donde se va a mover. Fíjense que se mueve solamente donde yo voy hundiendo. Incluso yo, si quiero hacer más ancho mi fantasma del medio, porque es el que más me gusta, lo puedo volver a hacer, puedo volver a arreglarlo. Ustedes pueden también jugar con esta parte de distorsionar, pero bueno, no nos quedaría igual. Una vez que ya estoy contento con el dibujo, fíjense que hay unas partes que todavía se sale, pero a la hora de dibujarlo yo podría hacer que me quede adentro. Es decir, podría agarrar y dibujar esa parte en la parte interna. Ahora lo que voy a hacer es simplemente repasar mis fantasmas y voy a traspasarlo. Por lo menos esta parte de abajo no me gustó. Entonces en ocasiones ustedes pueden, si quieren, no les gusta algo del dibujo, ustedes pueden agarrar
irse a la parte de sketching, agarrar el CB Pencil y encima o en otra capa, ustedes, para no hacer todo el sketch completamente, ustedes pueden agarrar y hacer un tipo sketch de su por lo menos de la colita de este que está acá. Y yo podría decir que ahora yo lo quiero es así, y simplemente ahí está, y la otra parte la dejo igual, de tal manera que ustedes no tienen que volver a hacer todo el sketch nuevamente. Y aquí está, si se dan cuenta, ahí está. Y esta parte que parece como más bien una cola como de delfín, yo podría modificarla mejor y que me quede un poco como así. Y si se dan cuenta, vendría siendo la cola de este que está acá. No tienen que volver a hacer todo el sketch, pero sí más o menos repasar si desean acomodar algo. En este caso yo lo voy a dejar así. Quería acomodar, más que todo era como esta parte y esta parte de aquí, y creo que así se quedó mejor porque esa colita estaba como algo extraña. Puedo inclusive agarrar y borrar la parte del sketch si no me gusta, para no equivocarme, bajarle la opacidad a las rayitas que hice negras y unirla con el otro, y ahora simplemente no tengo que hacer un nuevo sketch. Entonces a veces hago de esta manera, si ya el dibujo me gustó pero quiero cambiar algo, no tengo que volver a hacer todo el sketch. Ahora voy a crear una nueva capa, y lo que voy a hacer es agarrar mi brochas que utilizo siempre para dibujar, o la mayoría de las veces, que se llama Monoline Catty y Script Catty. Está totalmente gratis en la parte de abajo. Descárguenla si ustedes desean comenzar a dibujar y que todo les quede limpio. Si ustedes ya utilizan otro tipo de brochas, listo, pero estos me hacen la vida mucho más fácil. Está en la parte de abajo. Van a darse cuenta que es súper fácil de hacer cualquier delineado y que les quede limpio. Fíjense que a la hora de que yo paso aquí mi fantasma, este me hace un círculo y me queda súper limpio, ¿ok? Ahora simplemente, como estoy haciendo ahora, creo una nueva capa y voy a crear y dibujar la imagen de cada fantasma. Aquí, si se dan cuenta, yo me salí un poco feo, pero ahí no va a importar porque yo lo voy a rellenar, y entonces a mí no me va a importar que se vea de esa manera. Lo que quería era darle como un buen terminado en la parte de acá, y ustedes pueden hacerlo también. Aquí podemos hacerle algunas modificaciones, que quede un poco, digamos, más limpio nuestro diseño, y le hacemos así. Eso igual con eso lo vamos a hacer igual con cada fantasma, pero lo voy a hacer en capas diferentes. Para el fantasma número 2, que está aquí atrás, lo voy a hacer en la parte de atrás de este que está acá. Entonces hago en una capa que esté por debajo, porque si se dan cuenta, él está detrás. Hago exactamente lo mismo y voy a hacer esto que estoy haciendo con cada uno de los fantasmas. Bueno, ya aquí yo dibujé mis fantasmas y le cambié el fondo porque también lo pinté de blanco. Si se dan cuenta, entonces cada fantasma lo hice en una capa. Tenemos el fantasma número 1. Hay dos fantasmas que están en la misma capa porque no se tocan, y así cada uno está en una de las capas y está pintado de blanco. Y obviamente tuve que cambiar el fondo del color para poder ver a mis fantasmitas blancos. Luego de eso, lo que vamos a hacer es los detalles. Si ustedes quieren seguir viendo el sketch para seguir haciendo su dibujo, lo pueden pasar a la parte de arriba, como yo lo hice, que está aquí en la parte de arriba, y como está tiene opacidad, aún se sigue viendo el dibujo. Podemos bajarle aún más la opacidad para poder ver lo que vamos haciendo. Bueno, ahora vamos a simplemente a culminar con aquellos detalles. Voy a hacer en una nueva capa cada uno de los diseños, y en este caso pues obviamente nos toca hacer nuestros ojitos, nuestra carita. Para la boca de él voy a utilizar este pincel, porque si se dan cuenta, este pincel tiene las puntas finas, entonces puedo hacer las partes un poco más delicadas en la parte de la sonrisa. Simplemente lo que hago es repasar y dejar de esa manera. Si no me gusta, vuelvo a repasar. Si creo que está muy grueso, aquí yo lo puedo disminuir el tamaño del pincel
y bueno, paso. En esta ocasión yo estoy utilizando el tamaño de un pincel de un 4%. Ahora hago cada una de mis líneas. Ahora hago lo mismo pero con los ojos y con la cara y la boca de nuestro diseño. Bueno, aquí entonces ya están listas mis caritas, ya las tengo listas y ahora vamos a continuar, y en esta ocasión yo voy a utilizar un delineado negro. Voy a delinear cada uno de los fantasmas en la parte de acá. Voy a delinear primero este de la mitad. Para hacer el delineado, si se van a dar cuenta ahorita qué es lo que voy a hacer, voy a desaparecer para poderlo delinear, por eso lo hice en capas diferentes también para ayudarme, y lo que voy a hacer es hacer un delineado. Ese lo continúo utilizando el Script Cathy en esta ocasión, y voy a hacer este tipo de líneas que me gusta hacer a mí. Ustedes pueden utilizar el Script Cathy, o si ustedes quieren delinear completo y no hacer el intermedio, es decir, porque si se dan cuenta yo me paro y dejo un espacio a veces, ustedes lo pueden hacer. Yo lo hago de esa manera porque no sé, es como un estilo que ya tengo ya. Entonces podemos hacer incluso estas capas que ustedes ven acá. Ok, es decir que le pueden ya dar aquí la forma, aquí también se dan cuenta, le podemos dar una a cada una de las formas y así. Las pueden ir mejorando si no les gusta. Bueno, y así lo vamos a hacer con cada uno de los fantasmas. Ahora van a agarrar un pincel que tenga textura, un pincel que les guste a ustedes utilizar textura, y van a irse y van a buscar un color gris. Ustedes pueden tomar un color gris y luego, si no les gusta, simplemente cambiarlo, colocarlo más oscuro. Yo voy a agarrar simplemente, abro la parte de la paleta de colores y busco un color gris cualquiera. Vamos a utilizar este, y si no me gusta simplemente lo que hacemos es cambiarlo. Voy a abrir una capa encima de donde están estos fantasmas y voy a comenzar a hacerle simplemente brochazo. Está muy grande la paleta, entonces yo lo voy a tener en un 7% y simplemente voy a hacerle unas manchitas. Ustedes pueden hacerle este tipo de cositas, simplemente jugar un poco con esas brochas que ustedes tienen. Y si se dan cuenta, aquí me salí, se me olvidó, tienen que colocarle clipping más. Vamos a colocarle clipping más para poderle hacer los bordes y que no se salga. Listo, ahora también voy a crearle como una sombra gris. Aquí puede ser, vamos a ver si quiero toda la boca o simplemente la sombra gris. Lo importante cuando ustedes dibujan, la verdad, es que ustedes se sientan bien con lo que están haciendo. Por supuesto, cada día vamos a ser mejores. Pueden mirar a aquellas personas que lo hacen, qué les gusta del diseño que ustedes hacen, ver tutoriales de cómo dibujan, pero a la hora de la verdad, lo importante es que ustedes se sientan bien con el diseño. Igual, si no les gusta, pueden venir y volver a cambiar su diseño. Para eso es que dibujamos, para sentirnos bien, tranquilos, para disfrutar el proceso. Yo comencé a dibujar, yo ahorita les estoy dando una anécdota mientras les leo esto. Yo comencé a dibujar y mi idea era disfrutar, y ahora me llevó hasta compartirlo con ustedes, y bueno, así que disfruten el proceso. Mientras yo voy haciéndole, mientras hablo con ustedes, voy a ahora abrir una nueva capa encima de este fantasma. Le voy a colocar clipping más también, porque si quiero hacerle las sombras, pues me voy a salir. Bueno, entonces aquí culminé mi fantasma y bueno, terminé haciéndole otras sombras. También le añadí estos circulitos negros, estos circulitos que están acá. Para ello ustedes pueden utilizarlos si quieren también, y esos están en las brochas gratis, porque también tienen un conjunto de estampas que les dejé gratis, y está también en las brochas gratis que están en la parte de abajo. Aquí están sus punticos y los pueden utilizar.
Recuerden que en cada video yo a veces les dejo algunas sorpresas nuevas brochas, nuevos tips, así que suscríbanse al canal para que ustedes no se pierdan nada. También le hice estas rayas acá, ustedes si les gustan la pueden hacer y las pueden dejar. Bueno, ya tenemos nuestro primer grupo de fantasma listo. El fondo que escogí en estos momentos es un naranja, pero es opcional. Si se dan cuenta, está aquí en una capa y no lo he unido con otras capas. Entonces ustedes siempre pueden mantener el fondo opcional y simplemente jugar y ver cuál es el que se le ve mejor, y por supuesto dependiendo de lo que ustedes quieran para su Halloween. Ahora, para finalizar, voy a hacerle unas sombras detrás de nuestro fantasma para que se vea un poco más fantasmagórico. Entonces lo que voy a hacer es que voy a duplicar las fantasmas. Si se dan cuenta, aquí está este fantasma, lo voy a duplicar, lo voy a poner en zoom para que ustedes vean lo que voy duplicando. Este es uno de los fantasmas y lo voy a llevar para la parte de abajo. Luego el otro grupo de fantasmas también lo voy a duplicar y lo voy a llevar para la parte de abajo. Todos los voy a poner en la parte de abajo. Creo que me faltan dos fantasmas, este lo duplico. Entonces voy a hacerlo con cada uno. Bueno, ya tengo entonces aquí mis 4 fantasmas en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5 porque está aquí. Y lo que voy a hacer es simplemente unirlos y hacerlos todos que queden en una capa. Es decir, por ejemplo, si detrás de esta tengo una capa de fantasmas y atrás tengo otra capa de fantasmas. Entonces ahora en esa capa de fantasmas voy a colocarle capa negra. Y esa la vamos a pintar de negro y es la capa negra de fantasmas. Voy a colocar Alpha Lock y voy a colocar Fill Layer, y si se dan cuenta tengo una capa negra en la parte de abajo. Ahora voy a duplicar y voy a colocar Alpha Lock y la voy a colorear de blanco, que la debía haber dejado de blanco al principio y no la dejé. Entonces tengo una capa negra y una capa blanca. Ahora lo que vamos a hacer es pararnos donde está la capa negra. Y aquí voy a poner Rename capa blanca. Nos vamos a ir a donde dice la capa negra. Nos vamos a ir donde está esta varita mágica, ¿verdad? Voy a mover esto aquí para que vean qué va a pasar. Y voy a colocar el gaussiano. Y voy a simplemente, antes de eso, antes del gaussiano, voy a quitarle el Alpha Lock porque no se lo quité a las dos capas. Si no le quitan el Alpha Lock, no van a poder hacer lo que yo iba a hacer. Ahora sí, vuelvo a ir a mi varita mágica. Vuelvo a ir a mi gaussiano y voy a simplemente mover el dedito. Si se dan cuenta, él va aumentando. Ahora fíjense lo que está ocurriendo en el diseño. En el diseño lo que está ocurriendo es que se está apareciendo una sombra negra detrás. Ustedes pueden dejarlo, yo lo voy a dejar hasta lo voy a dejar a un 18%. Y si se dan cuenta, ustedes ven que hay una sombra negra en la parte de atrás así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a agarrar y voy a hacer lo mismo con la capa blanca, es decir, la que está debajo de la negra. Me voy a ir a la varita mágica y voy a otra vez a colocar gaussiano y voy a aumentar esa sombra. ¿Ven que ocurre sombra? Si hacen mucho, aparece como una sombra mucho. Yo no lo voy a hacer tanto porque si no, digamos que no se va a ver bien. Así que lo voy a bajar y lo que voy a hacer es que como que sobresalga en el momento. Creo que lo voy a dejar en un 27%. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ocurre como una sombra o un degradé negro, blanco y naranja, y se ve la parte de atrás de los fantasmas. Está súper chévere, a mí me gusta bastante. Bueno, ya tenemos entonces listo nuestros fantasmas. Ahora, si ustedes quieren cambiar este gris porque no se ve mucho o no les gusta, yo no sé, ustedes pueden también hacer el cambio porque ustedes tienen que probar siempre sus diseños luego en impresión. Entonces lo que pueden hacer es simplemente agarrar y irse a buscar otro gris un poquito más oscuro. Vamos a ver si este funciona. Y vamos a colocar Fill Layer y nos damos cuenta que aquí cambió el color. Y entonces colocamos Alpha Lock y en cada uno donde están las sombras y rellenamos. Alpha Lock donde están las sombras y rellenamos. Bueno, entonces ya está listo mi primer grupo de fantasmas.
yo también dibujé mi segundo grupo de fantasmas, pero ese lo hice en una nueva archivo. Si se dan cuenta, aquí está mi grupo de fantasmas 1 y mi grupo de fantasmas 2, y entonces aquí lo tengo. Entonces tengo ya el grupo ya listo, hice exactamente lo mismo, y si se dan cuenta, él cuadra perfectamente también con la plantilla que está en la parte de abajo. Yo hice que cuadrada, igualito acomodé, y bueno, aquí está mi segundo diseño de fantasma. Ahora vamos a unir esos dos diseños, es decir, mi grupo de fantasmas 1 y mi grupo de fantasmas 2 lo vamos a unir en una sola y vamos a verlo a continuación. Bueno, ahora para hacer ya nuestro diseño final, lo que voy a hacer es duplicar cada uno de mis grupos, es decir, voy a duplicar fantasma 1 y fantasma 2. Entonces ahora tengo dos copias de fantasma 1 y fantasma 2, es decir, del grupo. La original siempre la van a guardar en capas para que si ustedes desean modificar algo, ustedes lo pueden hacer y no la tocan. Y ahora lo que vamos a utilizar es con la copia que hicimos, lo que vamos a hacer es simplemente unir todo el diseño, unir cada uno de esos diseños. Aquí yo ya lo tengo unido en una sola capa. Si se dan cuenta, está todo unido en una sola capa. Voy a hacer lo mismo con el fantasma número 2 para de esa manera tener grupo fantasma 1 y grupo fantasma 2 todos en una sola capa. Ahora a lo que voy a hacer es introducirlo y traerme el grupo de fantasma número 2, y aquí tenemos el grupo de fantasma número 1 y número 2, pero lo tenemos todos en una sola capa. Si se dan cuenta, está uno aquí y el otro aquí. Y también es importante volver a aparecer nuestra plantilla. Recuerden que esta plantilla la pueden adquirir en la parte de abajo, y les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar en estos momentos, porque en estos momentos es muy importante. Ahora lo que voy a hacer es duplicar fantasma 1, voy a duplicar fantasma 2 y voy a tener dos copias de cada uno. Unas las voy a tener en la parte de arriba y las otras las voy a bloquear. Entonces aquí las tenemos. ¿Para qué las bloqueo? Para no volver a hacer todo ese proceso de unirla y traérmela. Y las tengo acá porque las voy a volver a utilizar. Ahora voy a aparecer uno de los grupos, y está este que está acá, es el primero que voy a utilizar. Ahora lo que voy a hacer es, también voy a duplicar mi plantilla, la voy a colocar en la parte del fantasma 2 y voy a unir fantasma 2 con fantasma 1 en un grupo. Y entonces tengo fantasma 2 con un grupo con la plantilla. Si se dan cuenta, está aquí estas dos. Luego de eso, lo que voy a hacer es duplicarlo 4 veces. Ahora entonces tengo 4, 3, 2, 1, le coloqué nombre para que ustedes lo vean. Ahora recuerden que en esos grupos está tanto la plantilla como mi fantasma. Ahora voy a agarrar, desaparecer cada uno de esos, y voy a irme aquí a la herramienta. Voy a irme a la parte de Canvas, Drawing Asistente, voy a decir edición de Drawing. Si no les aparece así en cuadrante grande, ustedes lo que van a hacer es aumentar opacidad, aumentar thickness y esto que está acá. Si no, seguramente les va a aparecer así cuadrito. Ustedes lo aumentan y le pueden colocar el color que ustedes quieran. Lo que quiero es que aparezca la grilla esta que ven ahora en la mitad. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el número 4, y con el número 4 me voy a mover hacia allá y voy a colocar Snapping Tool siempre en una distancia máxima y una velocidad de 5.0. Ahora lo que voy a hacer es moverme y unirlo acá. Ahora voy a volver a tomarlo, unirlo y moverlo acá. Si se dan cuenta, estoy otra vez haciendo un patrón repetible, y no es necesariamente con un cuadrado, sino estoy utilizando un rectángulo. Quiere decir que no siempre tiene que ser un cuadrado cuando ustedes crean este tipo de diseño. Vuelvo a aparecer ahora el grupo número 2 con la plantilla, siempre con la plantilla, y agarran el grupo número 2 y lo suben hacia arriba, lo dejan hasta que les aparezca una línea amarilla. Ahora nuevo el grupo número 1 y con la plantilla lo agarran y lo mueven con la plantilla. Espérense que les aparezca el amarillo. A veces es un poquito fastidioso porque cuando estamos comenzando a utilizarlo se nos mueve y como que no le tenemos mucha paciencia. Bueno, me pasaba a mí. Entonces, bueno, vuelvo a colocarlo. Si veo que no me aparece la línea amarilla, denle con los dos dedos, regrésese
y vuélvanlo a hacer. Ahora bueno, ya tengo esta parte y si se dan cuenta desaparecieron las fantasmas y tengo algo en la mitad. Ahora antes de continuar, lo que voy a hacer es entrar donde está el número 4 y donde está el número 4 voy a borrar el patrón, la plantilla que estaba en la parte de abajo, delete. Entrar en el número 3, delete, y así con cada uno. Si se preguntan, y esto siempre lo respondo, por qué la borré y por qué la utilicé y luego la borré, es porque yo la necesitaba para mover mi diseño y que me cuadrara perfecto. Ahora que ya lo cuadré, no lo necesito. Ahora lo que voy a hacer aquí es unir 3, 2, cada uno de los grupos, 4, 3, 2, 1, los 1 y me van a quedar en una sola capa. Ahora lo que vamos a utilizar es la de caritas bravas y voy a aparecer nuevamente mi plantilla. Y lo bonito de esto de la plantilla, que me encanta, yo estoy enamorada de esas plantillas, es que yo simplemente puedo jugar con ella. Puedo incluso ponerla más chiquita, yo no necesariamente tiene que cubrir toda la plantilla porque a lo mejor quiero que haya una separación entre los fantasmas, ¿no? Entonces sí, es bueno, a lo mejor lo voy a colocar así, un poquito más pequeño, cuidándome que me quede como centrado. Con eso me ayudo con la grilla y con la plantilla y bueno, así creo, y estas pueden ser unos fantasmas más pequeños que los otros y eso está bien. Voy a desaparecer aquí y así me va a quedar. Este prácticamente viene ya siendo el diseño final. Podemos también crear una capa abajo con algún color que nos guste. Entonces fíjense que aquí ya cambió el diseño, ya ustedes pueden jugar y cambiarle la paleta de colores. Por los momentos lo voy a dejar en este color, eso no importa ahorita el color, la verdad, ustedes pueden acomodarlo porque igual está en la parte de acá, entonces ustedes pueden cambiarle el color las veces que ustedes quieran. Ahora ustedes también pueden añadirle algo, podemos agregarle estas mopitas. Estas mopitas, por cierto, estas brochas están en la parte de abajo totalmente gratis y la semana pasada les expliqué una clase de cómo hacer este tipo de brochas y les regalé todas estas brochas que están súper tiernas, la verdad me encantaron. Podemos utilizar incluso el mismo gris de la paleta de colores que habíamos utilizado y pueden aparecer, no sé, unas mopitas así será. Vamos a hacer que no sean muchas. Y bueno, ya más o menos eso nos quedó. Podríamos ver cómo nos queda al final. Si no nos gustan las mopitas, las podemos dejar en un grupo aparte para que si no nos gusta las podemos borrar. Es importante aquí destacar que yo estoy utilizando un color oscuro y si se dan cuenta este color negro ya no nos resalta. Entonces dependiendo del color que utilicemos de fondo, entonces vamos a utilizar ciertos colores en el fondo y si no simplemente volvemos y cambiamos el color de la paleta de colores y es por eso que siempre hacemos los diseños y al final podemos cambiar la paleta de colores para que nos cuadre con el color del fondo también. Vamos entonces ahora a ver cómo nos quedó nuestro patrón repetible. Para eso van a duplicar el grupo de fantasmas nuevamente 4 veces y siempre dupliquen una quinta vez y guardan uno de ellos. Ahora lo que hacemos es minimizar cada uno de nuestros fantasmitas, nuestro grupo de fantasmas. Vamos con el siguiente copia y así con cada uno. Les voy a dejar también en la parte de abajo una guía completamente gratis donde les explico paso a paso cómo hacer este proceso para que si se sienten un poco perdidos, ustedes puedan ayudarse con esa guía. Fíjense que aquí se me está moviendo y no me cuadra, a veces se vuelve necio. Listo, ahí cuadró. Ahora sí. Por fin. Bueno, ahora le hacen zoom y ve que todos los fantasmitas cuadren. No se rompió ningún fantasmita. A mí me parece que está súper cute. Ustedes pueden cambiar el color. Fíjense que el color está aquí, es opcional. Está aquí en la parte de abajo. Nunca le he puesto color final. Quiere decir que ustedes pueden jugar con ese color y cambiar a nuestro color naranja nuevamente. Bueno, espero les haya gustado este video. Les voy a mostrar entonces cómo quedó en 3 diferentes colores y ya viéndolo desde lejos completo cómo arma el diseño final. También está en el color morado que ha quedado bastante hermoso y luego finalmente en el color naranja. No sé cuál es su favorito, pero yo creo que mi favorito vendría siendo definitivamente este de color naranja.
Y bueno, al final les quiero mostrar cómo se vería en algunos productos. Esto es mi tienda de Spoonflower y bueno, ya tengo entonces mi diseño montado en mi tienda de Spoonflower y así es como se vería en edredones. Se ve súper bien, la verdad. Y bueno, ahí te muestra todo cómo quedaría el edredón, cómo quedaría en sábanas y está súper lindo. Y esta sería también la muestra de cómo quedaría en algunos cojines. Y finalmente les voy a mostrar cómo quedaría entonces en estos manteles. Y bueno, fíjense que sirve para todo tipo de ocasión. Están súper lindos, la verdad. Y bueno, espero que ustedes también puedan hacer sus diseños. Gracias por haber estado en este video. Recuerden siempre disfrutar su camino creativo. Y recuerden suscribirse a mi canal y espero que les haya gustado nuestro diseño de fantasmas. Bueno, nos vemos en un próximo video.